Bienvenidos, chiquillos. Este curso lo nombré Deep Learning in Depth porque vamos a ver en profundidad cómo funcionan las redes neuronales y cómo es que funciona este tema de la predicción y lo que es conocido como el entrenamiento. El subtítulo se llama Navegando las redes neuronales. Aquí vamos a simular que somos tripulantes de una nave espacial y ahí vamos a tener un par de problemillas que van a ir surgiendo. Esta es nuestra ruta de navegación. Vamos a partir con una historia súper breve. Después vamos a preparar los datos. Vamos a hacer el feed forward, que es la predicción. Backpropagation, lo vamos a ver en profundidad ahí más adelante. Y vamos a terminar con una demostración de código de dos redes neuronales. Entonces, comencemos con la breve historia. Más o menos como en los años 40 y 60, se creó la cibernética, que es donde se creó el primer modelo de perceptrón, que es lo que se conoce como una neurona en informática. ¿Ya? Después, en los años 80, surgió el conexionismo, que es cuando se introdujo el concepto de backpropagation, que es lo que hace que se optimice esta predicción, porque al principio las predicciones eran bien malitas. Y finalmente, recién en el año 2006, surgió el deep learning, que es cuando tenemos redes neuronales, pero que son grandes, ya son varias redes neuronales conectadas. Eso es lo que se conoce como deep learning. Entonces acá tenemos estos tres conceptos que son bien populares, pero que no siempre se suele conocer la diferencia. Por ejemplo, la inteligencia artificial abarca todo el campo, abarca lo que es el machine learning y el deep learning, y se refiere solamente al proceso, a la capacidad de las máquinas de poder hacer o imitar el comportamiento humano por distintos medios. El machine learning es como un framework. Esto puede introducir deep learning o puede introducir otros métodos incluso de estadística, pero esto tiene un proceso más de investigación y, por ejemplo, tiene unos pasos que se preocupan de demostrar que esa red neuronal, por ejemplo, introducida en algún problema de negocio, realmente hizo efecto, porque es lo que se conoce como inferencia causal, es como algo más de toma de decisiones. Y finalmente tenemos el deep learning, que ya son las redes neuronales en sí, cómo funcionan, los datos los problemas supervisados, no supervisados, que ahí los vamos a ver más adelante. Entonces, vamos con la primera etapa, que es preparar los datos. ¿Ya? Nuestro problema es que estamos en una misión espacial y pueden haber alienígenas a bordo de nuestra tripulación, porque son muy buenos disfrazándose. Entonces tenemos que descubrirlos con inteligencia artificial. Estos son los procesos para poder hacer una red neuronal. Primero tenemos que preparar la data, luego tenemos un proceso de entrenamiento que empieza a iterar entre el feed forward, el costo y el backpropagation, hay una iteración ahí, y finalmente obtenemos una predicción. ¿Ya? Vamos a partir con la preparación de los datos. Acá tenemos el dataset de nuestros tripulantes. Ya tenemos a John, ahí tenemos a Blark, destructor de planeta, Limei y Julia. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos el nombre de nuestros tripulantes. Esto, como es un dato de texto, se le conoce como un dato no estructurado, porque es un dato que no podemos calcular. Nosotros podemos calcular números, por ejemplo, nos sirven los booleanos, ese tipo de datos. Con eso podemos hacer programación, no con texto. Entonces, un dato no estructurado. Tenemos la edad de los tripulantes, que es un dato estructurado, es un número. El signo zodiacal, que probablemente no nos sirva para saber si nuestro tripulante es un alienígena o no. Incluso lo podríamos eliminar. Tenemos el coeficiente intelectual, que es un dato estructurado porque es un número, pero ahí podemos ver que hay datos faltantes. ¿Ya? Y finalmente tenemos la foto de nuestros tripulantes, que es un dato no estructurado, porque no se puede calcular. Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar estos datos nulos, que son del coeficiente intelectual. Lo que comúnmente pasaría en una base de datos es que estos números se rellenan con cero, ¿cierto? El dato default. Pero en el caso de una red neuronal eso no nos sirve, porque va a haber un desequilibrio. Y aquí les voy a explicar por qué. Acá tenemos una balanza, donde en un lado tenemos el 0 y el 136 porque es el máximo coeficiente intelectual de nuestra tripulación. ¿Ya?
que es el del email. Y ponemos un soporte al medio que nos va a dar un equilibrio en esa balanza, ¿ya? Pero cuando introducimos nuestros dos datos de los tripulantes anteriores, vemos que ocurre un desequilibrio, ¿cierto? Entonces, lo lógico que habría que hacer sería mover ese punto de apoyo para que vuelva a haber un equilibrio. Y esto ya es el equilibrio de nuestros datos. Nosotros no podemos volver a mover ese soporte porque si no vamos a desequilibrar nuestros datos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pongamos estos datos en cero? Va a haber un desequilibrio, se va a cargar la balanza hacia el otro lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar un promedio de datos para que no se rompa ese equilibrio. Por lo tanto, esos dos coeficientes nuevos van a ser un promedio de los coeficientes anteriores, ¿ya? Acá con los datos no estructurados como el nombre y la foto, ya contábamos con una red neuronal que nos iba a proporcionar un número, un dato estructurado. Entonces se tradujo en esos números, que van de 0 a 1. Es importante que se usen estas escalas de números, porque así trabajan mejor las máquinas. Entonces ahora que ya tratamos los datos, podemos seguir con el feed forward, que es la predicción de los datos.